Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Ecuador TV. Esto es Un Café con JJ y hoy invitamos al doctor Pablo Guerrero Martínez. Él es analista político, especialista en Derecho Procesal Civil y Penal, periodista, conferencista nacional e internacional y también escritor. El doctor Guerrero nos acompaña y comenzamos consultándole algo que puede sonar un poco anecdótico y de hecho lo es, Pablo. Usted fue el último candidato, no sé si llegó a correr por la elección de CFP a la presidencia de la República. ¿Así fue? Así fue la concentración de fuerzas populares en un momento, a mi juicio, aciago para la historia del Ecuador. Pidió mi concurso y yo no rehuí esa posibilidad porque quería debatir con el expresidente Rafael Correa porque me parecía que su propuesta ideológica nos llevaría a las formas de política venezolanas, cubanas, nicaragüenses, y penosamente mi candidatura, no obstante que tenía las firmas, no fue calificada. Llegamos a inscribir nuestra candidatura con el partido que he referido, pero parece que fue una instrumentalización del Tribunal Supremo Electoral de aquella época que un hombre de las derechas pueda ejercer su derecho político para participar y no se me posibilitó terciar en dichas elecciones. Decía que después de eso ya CFP pasó a la historia. CFP tuvo una larga vida política, comenzó con Guevara Moreno, Amalio Puga Pastor, Rafael Mendoza, el mismo Jorge Icaza, el escritor, pues don Asad Bucarán, grandes cuadros, ¿no es cierto? Y Asad Bucarán, Jaime Roldós, claro, pasó a la historia y debe escribirse la historia de CFP, porque fue un partido nacionalista que reivindicó las ideas de la nación política ecuatoriana y también la nación cultural e histórica española como parte de nuestra nacionalidad. Fue un partido muy interesante en su momento histórico. Claro. Ahora, Pablo, coméntenos lo previo y lo que ocurrió durante ese 30 de septiembre que desembocó en que usted, al cabo de X tiempo, resulte ser asilado, refugiado en Polonia. Como yo le decía, mi formación política, mi identidad política es de derechas. Y decirse de derechas en aquella época, inclusive hoy parecería mala palabra, pero ocupa un espectro muy importante en el concierto internacional. Y pensé que era de mi deber oponerme al gobierno de Rafael Correa y a la propuesta de la Constitución, porque el mismo artículo 1 establece que la soberanía radica en formas de organización directa y no solo en el pueblo. Aquello es una expresión totalitaria y esto, entre otras cosas, animó a que yo me convierta en un opositor en Quito, sobre todo, de la propuesta del proyecto político de Rafael Correa y del socialismo del siglo XXI. Tuve un programa de televisión en Telesucesos un año entero. Me convertí tal vez en un abogado incómodo para el correísmo y el 30 de septiembre precisamente luchamos en contra de la ley Mordaza que obligaba a los medios de comunicación a alinearse, que presionaba a los medios de comunicación a alinearse con el gobierno, y esto determinó que el régimen me persiga. Se me acusó de terrorista y boicoteador con un artículo que había dictado la dictadura de la década de los 60, y yo hice como dice Don Quijote de la Mancha, en el libro El Quijote, que le dice a Sancho: no hay que huir sino retirarse, y me retiré y busqué un asilo político en la República Checa y la ciudad de Praga. Ahí, en la capital, y Praga entendía muy bien lo que era el fenómeno, la República Checa, de lo que es el socialismo, porque vivieron bajo esa égida durante muchos años, y luego de un largo trajinar, porque no fue fácil, porque analizaron mi caso durante un año, entendieron la validez de mi tesis de que era un perseguido político y se me concedió asilo político en el centro de Europa, en la ciudad de Praga. ¿Y qué hacía usted en la República Checa durante los tiempos? Creo que estuvo 7 años, 6 años usted, ¿no? 7 años. Yo viajé allá porque tengo un hermano, mi hermano mayor vive allá muchos años.
colaboré en sus actividades comerciales, pero yo fui un profesor reemplazante e itinerante en la Universidad de Hradec Králové, y también me dediqué a dar clases de español y a escribir. Producto de mi exilio salieron 2 libros, uno que se llama Los de Enfrente, que recoge la preocupación que yo tengo por el reclutamiento que hacen los grupos terroristas de las FARC, y cuando en esa época, y siguen haciendo, de muchachos. Y también escribí un libro que es una crónica histórica de lo que me ocurrió, que se llama El exilio del guerrero. Entonces, mi exilio produjo personalmente 2 libros, uno que se lanzó en el Instituto Cervantes de Praga y otro que lo escribí en Praga, pero se hizo lanzamiento en la Librería Española en la ciudad de Quito. A propósito de su condición de asilado o refugiado, había dicho al comienzo del programa Polonia, me equivoqué, lo acepto, República Checa. ¿Usted cree que hoy en Ecuador hay perseguidos políticos? Yo creo que en el Ecuador, desde qué república, hay perseguidos políticos. La justicia en el Ecuador, desde qué república, ha sido instrumentalizada por los políticos para perseguir a disidentes. Yo mismo soy la 3ª generación de asilados dentro de mi familia, y esto me lleva a pensar que no es un tema del correísmo únicamente ni del gobierno actual. Es un mal casi endémico, pero que tiene sus picos muy presentes en la época del correísmo, y ahora con una posición política del régimen que a veces puede extralimitarse, no por persecución sistemática y generalizada, sino por una consonancia que quieren dar simpatías los jueces al gobierno. Mientras la justicia no sea profundamente independiente, no hay injerencia del poder político y económica, puede darse estas persecuciones. Claro. ¿Usted cree que el expresidente Correa es un perseguido político, Pablo? Yo he revisado la sentencia y del caso que le acusan, y no encuentro mérito de persecución política en ese juicio. No encuentro. Definitivamente los actos de corrupción no son persecución política. Yo luchaba por la libertad de expresión, de pensamiento, que no se instaure un régimen totalitario, pero el juicio de Correa fue un juicio por corrupción. Entonces, eso no es persecución política. Hay que recordar, y usted lo sabe muy bien, licenciado Jairala, que la persecución política y el asilo están estrechamente ligados, y es por delitos políticos. Y el delito que se atribuyó a Rafael Correa Delgado no es uno de aquellos que se entienden dentro de la doctrina jurídica como un delito de naturaleza política, sino en puridad procesal penal y penal de corrupción. A ver, hoy en el 2026, Pablo Guerrero Martínez es más escritor, comunicador o abogado. Yo soy esas 3 circunstancias que usted ha referido. Me siento realizado en mis escritos, pero vivo de mi profesión como abogado, que ejerce sobre todo el derecho civil y el derecho procesal civil y el derecho mercantil. He dejado mucho el derecho penal porque le veo muy contaminado y ciertamente peligroso. No hago narcotráfico, no soy un abogado de narcotraficantes ni de grupos del crimen organizado, que penosamente en el Ecuador los casos se han proliferado exponencialmente, y claro, esto es peligroso, y cuido mi vida como un valor esencial, y no me gusta meterme en esas riberas. ¿Usted cree que la experiencia mala que tuvo en los años del gobierno del expresidente Correa, luego la situación que se vive en la República Checa, usted estuvo como asilado, como refugiado, un poco lo han hecho, no voy a decir madurar porque sería faltarle respeto, ¿no? Pero bajar un poco las revoluciones, digo, a Pablo Guerrero, que ya, por ejemplo, ha optado por, como usted lo ha dicho, por poner una línea paralela con el derecho procesal penal? No es ninguna falta de respeto decir que un hombre a los 58 años tenga que madurar. Sería un gesto inútil que a mi edad no haya madurado. Mire, yo resumo esto de la siguiente manera. Hay una frase de André Muró que dice lo siguiente: quien a los 25
no fue de izquierda, no tiene corazón. Quien sigue siéndolo pasado a los 25 no tiene cerebro. Yo fui un dirigente universitario. Yo fui un dirigente universitario y en el colegio americano era un hombre más bien que entendía, sintonizaba las ideas de derechas, a pesar de que había una influencia de Alfaro Vive Carajo en los colegios particulares de Quito, pero en la universidad me deslumbraba la izquierda, pensaba en las utopías, pero la madurez me hace ver la antiutopía, la realidad, la verdad, y he entendido con claridad que las utopías son el camino inequívoco a los totalitarismos en la historia. Entonces, no es un tema de bajar las revoluciones, sino encontrar las revoluciones precisas frente al estímulo histórico que se da en las circunstancias de los países. Actualmente no me encuentro en la necesidad de expresar a viva voz y con energía mis sentimientos, porque no estamos viviendo una dictadura. Claro. En la época del comunismo se cooptaron todos los poderes políticos y hubo, lo que quiero subrayar, una persecución generalizada y sistemática de los disidentes. Y mal ha hecho el Ministerio Público en no perseguir esas persecuciones, porque se han desviado a los juicios de corrupción, pero en el Ecuador hubo un problema, y enquistadas en la administración de justicia viven y perviven los persecutores de quienes disintieron contra un régimen que fue persecutor. Entonces, claro, contesto su pregunta, licenciado Jairal, en el sentido de que las cosas y los estímulos se los recibe con lo que lo provocan. Don Juan Montalvo decía que los mejores hijos de las familias y de las patrias aparecen en los momentos aciagos, y yo creo que esto me ocurrió a mí, aparecer. Claro. Y este rato guardo un perfil más profesional, sí escribo, soy crítico, no soy novista, no me gusta decir soy correísta, novista de ninguna persona, claro, más bien soy personas que siguen ideas, ideologías, proyectos, aunque dicen que no hay, pero obviamente existen, pero no me declaro ni lo uno ni lo otro. Claro. Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Pablo, para regresar y conversar un poco más. Voy a preguntarle, entre otras cosas, si usted cree que en este país hay solo derechas e izquierdas o existen los matices, ¿no? Y conversaremos un poquito a ver qué se puede hacer. ¿Qué piensa Pablo Guerrero de los cambios que deberían generarse en la Administración de Justicia? Ya volvemos con el doctor Pablo Guerrero Martínez. Seguimos con el doctor Pablo Guerrero Martínez. Él es analista político, especialista en Derecho Procesal Civil y Penal, periodista, conferencista nacional e internacional y además escritor. Pablo Guerrero estuvo en condición de refugiado 7 años en la República Checa. Fue un muy severo opositor del gobierno del expresidente Rafael Correa. Estamos hablando un poco de política con Pablo. Y le quería preguntar, ¿usted cree que en el Ecuador hay una polarización tal que solo podemos hablar de derechas y de izquierdas? ¿O cree en el matiz del centro? Una pequeña digresión. Yo no soy periodista, prefiero que se me vea como comunicador. Perfecto. Sí, vale. Dicho esto, quiero decir que en el Ecuador no hay ni izquierdas, no hay ni derechas. En el Ecuador lo que hay es trincas y empresas políticas. Y en el mundo inclusive, yo tengo esta concepción, que no solo es mía, sino de muchas personas, que los partidos políticos son una derivación de la verdadera representación, porque la representación nace primero en la familia, en el barrio, en el municipio, en los sindicatos y en los grupos de las organizaciones de la sociedad civil. Esas son naturales. Ahí puede ejercerse la política con nobleza, digámoslo así. Pero los partidos políticos en Ecuador y en el mundo, pero sobre todo en el Ecuador, son grupos
cerrados, cenáculos cerrados, donde no hay una verdadera democracia interna. Una de las reformas que planteaba el correísmo era mejorar la representación de los partidos políticos a través de votaciones primarias, de elecciones primarias, pero la misma Constitución dice elecciones primarias o directamente por los grupos o las cúpulas. Entonces, quien no goza del favor de la cúpula, de la trinca, puede ser un gran cuadro político, puede ser un hombre de buena catadura, de buena intención, sin embargo, no va a encontrar un grupo que lo represente. Por ello hay una crisis de representación en el Ecuador muy grande que debe revertirse a través de una reforma profunda de los partidos políticos, que haya partidos políticos nacionales, porque el exceso de movimientos atomizó y ha dispersado esa representación y además se ha cooptado, se han interiorizado en esos movimientos muchas personas que no tienen idea de político, nada, porque la política es la expresión de la filosofía y de la religión y de los valores. Hay políticos que pasan de un partido, cambian a otro, regresan a otro, fundan uno, se compran partidos políticos. Y mientras no hay una profunda transformación en el sentido de los partidos políticos, que no debería haber movimientos sino partidos nacionales de un país tan pequeño geográficamente, creo que el Ecuador no tendrá el pueblo una verdadera representación. Si a esto se suma la instrumentalización política y de la propaganda y de la promoción, que es muy hábil, que ataca al corazón de las personas y no a la razón, tenemos los representantes que históricamente ha tenido el Ecuador, salvo honrosas excepciones. Claro, por eso, Pablo, es que a veces predomina ya con tanto partido, tanto movimiento provincial, cantonal, etcétera, el Ventú, ¿no? Ventú. El Ventú funciona justamente por eso. Ahora, ¿qué tal si conversamos un momento de las reformas que deberían darse en la Administración de Justicia? ¿Pablo Guerrero cree que ameritan cambios de fondo? Yo voté por Noboa, Daniel Noboa, por la siguiente razón, porque él propuso algo que yo también había planteado desde las aulas universitarias, la desmonopolización de la jurisdicción, para que los jueces no sean los únicos que pueden administrar justicia. Él planteaba el viejo anhelo liberal de que sean jurados, ciudadanos, laicos, legos en derecho, quienes administren justicia, porque el hecho penal no es un hecho técnico, abstracto, con un metalenguaje complicado de entenderlo. Usted habrá visto en las películas de Estados Unidos o de Inglaterra, la mitad del mundo, o si no más de la mitad, tienen jurados que establecen en un momento del proceso penal si alguien es culpable o no culpable, y el debido proceso se le encarga a la observancia de los jueces. Por eso yo voté por Daniel Noboa, pero fue una propuesta de campaña que no avanzó en la práctica. Él en algún momento le consulta al país, le dice, queremos ir a una constituyente para debatir este tipo de cosas, pero lo hizo en una coyuntura errática donde su manejo político coyuntural de aquel momento no le avalaba la simpatía del electorado. Entonces yo creo que mientras se siga tecnificando el derecho, que es una palabra desafortunada, porque el derecho es humanista por excelencia, no técnico, es humanista, y se debe devolver a la ciudadanía el poder de administrar justicia a través de jurados laicos. Esto yo creo que un poco acabaría con la corrupción y las garras del Consejo de la Judicatura, no el actual ni el anterior, sino el sistema. Imagínese, licenciado Jairala, que la conformación del Pleno del Consejo de la Judicatura está determinado por la presencia de un representante del Ejecutivo, del Legislativo, de la Corte. Entonces hay un superpoder en una inexistente función judicial donde hay unos jueces como piélagos, como islas aparte, que hacen lo que pueden, a veces con una formación que no es la que merece la justicia, y esto es tierra de nadie. Yo digo que no hay función judicial, sino función demencial. Esto es de locos lo que está pasando. Claro, pero Pablo, ¿usted no cree, Pablo, que parte de este problema que usted define tiene un origen, y el origen es la Constitución del 2008, o no necesariamente? La Constitución del 2008 tiene un origen inmediato, pero hay un problema más de fondo, que tampoco
en la cultura ecuatoriana, esos modos de vida que debe tener una sociedad, entiende lo que es la justicia. La gente va donde el abogado, no en mi caso, pero muchos colegas me han dicho, y cuando algo una vez me ha pasado, yo les he detenido, ¿qué contactos tiene con el juez? Sí. Esa es la política del usuario de la justicia. ¿Cuál es el contacto que se tiene con el juzgador? ¿Cómo le llega al juzgador? Entonces, no es un problema únicamente de una constitución que respondió a un proyecto político totalitario, sino los modos de vida que tiene el pueblo. Yo en algún momento escribí mi desaveniencia con la posición del gobierno, que el presidente Noboa afirmaba que no es un problema cultural, sino un problema económico, igual que dicen los marxistas, igual que decían los socialcristianos. El grave problema del Ecuador es un problema cultural histórico, que no sabe cuál es su personalidad histórica social. No sabe si es indio, no sabe si es español, no sabe si es montubio, no sabe si es español costeño, y la educación ha hecho que el ecuatoriano pierda su personalidad histórica social y se ha llenado de mucho odio a su propia naturaleza y a su propia condición universal, cósmica, como decía Vasconcelos. Yo digo que somos andíveros en la sierra, parte de los Andes y parte de Iberia. ¿Por qué topo yo este tema? Porque la CONAIE ha sacado ventaja de este odio y plantea inclusive una nación y un Estado con los pueblos originarios, lo que es algo primitivo y completamente totalitario, porque las naciones políticas son plurales. Entonces, mientras no entendamos quiénes somos, no sabemos a dónde ir. Y es lo que está pasando con el ecuatoriano. Accidentes de tránsito, los mismos crímenes. Se privilegia la muerte sobre la vida. Una forma de ganarse el dinero rápido sin entender que hay valores. Aquí ha fracasado las iglesias, la iglesia católica, las élites, que yo mantengo que no hay élites, sino trincas. Ha fracasado las universidades, la educación. No hay un sustento espiritual que cohesione y vertebre al ecuatoriano en un proyecto de nación conjunta dentro de la perspectiva hispanoamericana. Y esto es gravísimo porque puede haber cualquier cantidad de dinero o pobreza. Mire Cuba, un país paupérrimo que siguen defendiendo a personas extintas, a los dictadores castros. Claro. Entonces, el odio que se siembra culturalmente en contra de las personas que pudieron haber trabajado y tener una mejor condición de vida es un problema cultural. Hay que atacar la cultura sin dejar de lado las cuestiones materiales, y ningún pueblo afronta ese desafío con interés histórica y moral. Pablo, habría que decir también y reconocerlo, ¿no? Que tenemos lamentablemente no solo una clase política, también hay que señalar a determinados sectores, grupos sociales, ¿no? Tenemos la inveterada costumbre de oponernos a todo. Es una cosa, a mí a veces me pasma ver cómo hay una oposición orgánica a todo. Aquí no se puede pretender ningún cambio en nada. Es decir, este es un país condenado al inmovilismo. No sé si mi visión es muy exagerada. Usted está en lo correcto y yo he pensado en lo mismo y creo que la causa es psicosocial. La gente está en su zona de confort y cree que cualquier planteamiento que trastroque esa satisfacción efímera, si quiere, de un momento, le va a perjudicar a sus intereses. Las cámaras, los sindicatos, las iglesias, las universidades, los gremios profesionales tienen que hacer un esfuerzo enorme por desprenderse de sus atavismos, ser más generosos con las sociedades, que no hay nación. Una nación tiene que tener un proyecto común. Y Ecuador no tiene un proyecto común histórico, peor universal. No tenemos nada que nos vertebre, nada que nos una. Y este es el grave problema. Y los presidentes, en lugar de darse cuenta de esto, tiran para su molino, tiran el agua. Claro, es comprensible lo que está pasando después de tantos años de gobiernos totalitarios como el de Correa, que dejó una secuela. Es obvio que la reacción sea igual, pero el presidente Noboa llegará a la condición y a la categoría de estadista cuando trascienda inclusive esas guerras intestinas con el correísmo para que el ecuatoriano encuentre una tercera vía. Ecuador clama por una tercera vía política que supere el correísmo y el anticorreísmo. La juventud no le interesa la política.
Vivimos en una era digitalizada, en el enjambre digital, como dicen ahora los intelectuales, y se necesita mucha perspectiva, mucha visión para encontrar esa tercera vía que reconstruya, o como decía Montalvo, rehabilite los principios de un Estado y de una república, entendida la república como la defensa de los derechos individuales en contra de la decisión de las mayorías, porque perviven en todo sistema la democracia, que es una forma de elección, pero los principios republicanos, que son los tres poderes del Estado, el respeto irrestricto a los derechos individuales y naturales como la libertad, la propiedad privada y el derecho a buscar la felicidad sin perjudicar a terceros, no existe. No existe. Ecuador ni siquiera es un país bananero o tercermundista. Es una suerte de descomposición con una cantidad de leyes inconexas y con unas interpretaciones constitucionales por parte de la Corte rocambolescas o cantinflescas, para ser más americanos, que no le permiten al Ecuador encontrar su derrotero. Hay mucho poder en la Corte Constitucional, hay mucha ideologización, claro, ¿y qué instrumento tienen? Una constitución hipertrofiada que puede interpretarse desde mil lados, que perjudica ese tenor de la ley. La ley manda, prohíbe o permite, pero el neoconstitucionalismo provocó que en las reglas de la interpretación se esté a lo que mayor cuadre con el espíritu de la Constitución. Es decir, que tenemos ahora no sentencias, sino monografías que son extensas, que no aterrizan en los problemas de las justiciables. Claro. Antes, la ley dice esto, y eso es brillante porque no permite la discrecionalidad del funcionario judicial a efecto de que pueda hacer interpretación en favor de una coyuntura que a veces no es santa. Claro. Hay que acabar con esta interpretación extensiva constitucional, porque ahí se devolverá al ecuatoriano y al Estado, si es que existe, mayor restricción para que no haya corrupción por parte de la Administración de Justicia. Muy bien, muy agradable la conversación, mi estimado Pablo. El doctor Pablo Guerrero Martínez y su visión no solamente de la justicia, del tema país. Una buena noche, Pablo. Un gusto haberlo entrevistado. Lo propio, una linda noche. Pase bien. Bien, gracias. Bien, amigos oyentes, televidentes, mañana vamos a regresar a las 10 de la noche en Ecuador TV y nuestra entrevistada será la periodista Anabel Hernández, la que ha dicho que hay una conexión desde el 2010 o en el 2010 de gobiernos de políticos que fueron y militares que fueron sobornados para que Ecuador se convierta en la gran bodega de los carteles mexicanos. De eso hablaremos mañana a 10 de la noche. Hasta entonces.